Buenas a todos. Vamos a empezar esta primera charla de introducción a la materia, materialización de proyectos, en este año 2020, año distinto, que empezamos de una manera virtual y esperemos que esta situación pase y podamos terminar la cursada todos juntos. Nos vamos a presentar. Nosotros somos un equipo de trabajo que lleva ya más de 30 años en la facultad, trabajando, investigando, estudiando, analizando lo que es la arquitectura, esta hermosa carrera, esta hermosa profesión, este hermoso oficio que hemos decidido llevar adelante y que hemos decidido tratar de profundizar en su análisis en forma conjunta. El espacio, la cátedra, es un espacio formado por todos, por un equipo docente de investigación, por estudiantes que forman parte de nuestro espacio, nuestra cátedra, por estudiantes que ahora son docentes de la cátedra, pero por este espacio que siempre ha tratado de unificar la vocación y la investigación, la profundización en los quehaceres de la arquitectura. Así venimos trabajando este último tiempo, tratando también de llevar adelante esta nueva modalidad de cursada. Vamos a tratar de explicar cuál es nuestra propuesta, nuestra visión respecto de lo que significa la materialización de proyectos. Para nosotros materializar proyectos es un espacio intelectual. Esto significa, es un espacio de pensamiento, de reflexión. Es aquello que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a definir una obra de arquitectura. Y la obra de arquitectura, entre otras cosas, se define cuando uno entiende que la arquitectura es en cuanto hecho construido. Mientras no esté construida, mientras no sea factible su construcción, la arquitectura no es otra cosa que buenas ideas y lindos dibujos. Si yo tomo lo que significa el proceso de ejecución de una obra de arquitectura, voy a tener toda una etapa, que es la etapa de proyecto, que tiene distintos elementos y que me tiene que permitir tener todos los elementos para iniciar ese proceso de ejecución. En la facultad estamos acostumbrados a trabajar en esto que definimos como este óvalo, donde, que es hasta donde llegamos generalmente en materias como el taller de arquitectura, donde definimos niveles de anteproyecto y vemos todo lo que nos falta para llegar a la ejecución de la obra. Esto que queda fuera de este óvalo es aquello que preciso para poder materializar esta obra que estoy proyectando. Y esta idea de la materialidad de la obra, como nos lo demuestran los grandes arquitectos, en este caso Clorinda Testa, arranca desde el mismo concepto del croquis preliminar. Ahí ya empieza a prefigurarse esa materialidad, porque es imposible dividir el concepto de la materialidad del concepto del proyecto en sí mismo. Fíjense en esto Renzo Piano, cómo arranca con estos croquis dándole ya hasta una conformación, un tema de iluminación que después va a llevar a la obra construida. O alguien piensa que Niemeyer, cuando empieza estos pequeños, estos primeros bocetos, no tiene idea y no tiene manejo de ese hormigón que va a terminar conformando su obra. Por eso nosotros decimos que la idea de materializar el proyecto arranca junto con el mismo proceso del proyecto, de la elaboración del proyecto que después va a definir el objeto obra. Materializar un proyecto es anticiparse a lo que después va a ser el proceso de construcción de este objeto obra de arquitectura.
se preanuncia esta ejecución y para poder llevarla adelante tengo que poder intelectualizar, tengo que poder pensar críticamente cómo voy a desarrollar este proceso de materializar una obra. Y desde el inicio de este proceso proyectual voy a tener que entender que tengo que cumplir con ciertos elementos que nosotros definimos como las prácticas y los códigos sociales. ¿Y qué son estas prácticas y los códigos sociales? En definitiva, la arquitectura no es otra cosa que una comunicación entre un emisor de la comunicación y un receptor. El emisor es el proyectista, es aquel que genera esa comunicación, y va a haber un receptor, que es el usuario de esto. Y como en toda comunicación, precisamos hablar el mismo idioma. Estos son los códigos que van a llevar a la práctica de la obra de arquitectura. Estos códigos que significan que cuando yo les digo a ustedes silla, ustedes se imaginan lo mismo que yo estoy diciendo, una silla, son los que nos permiten desde la arquitectura poder comunicarnos con ese usuario. Y obviamente estos códigos están cargados de una significación. Entonces, cuando yo veo una iglesia, en mi cultura, en mi concepto, en esos hay elementos que me van a significar esa obra de arquitectura, como en una escuela o como lo más básico que sería una señalética, digo, la entrada del subterráneo. Esta significación que representa estos códigos sociales, voy a tener que poder llevarla a cabo, la voy a tener que materializar. Esa materialidad que le voy a dar a esa significación y a esos códigos. Por ejemplo, en este caso, hablando de accesos. ¿Qué significa? El acceso es un lugar de entrada. Sin embargo, en función de esta proporción, de la materialidad que le voy a tener al acceso, acá, por ejemplo, tenemos 4 ejemplos de accesos totalmente distintos a través de su materialidad. Sin embargo, significan lo mismo. Significan entro, accedo. Y para poder darle esta materialidad, sin duda, voy a requerir de una herramienta. Esta herramienta es la tecnología, que es la que me va a permitir materializar, conformar espacialmente estos significantes que me van a transmitir estos códigos sociales que me permitan comunicarme. Obviamente, a medida que avanza la tecnología, me va a permitir también definir con mayor precisión esta materialidad. La innovación tecnológica, sin duda, es la que me va a permitir llevar a cabo con mayor precisión este objetivo de plasmar la obra, el objeto obra, llegar a lo que decimos la resolución del objeto obra. En estos casos que vemos como ejemplo, digo, nadie puede pensar que ninguno de estas obras que están acá puede expresar lo que quiere expresar si no hubiera tenido en cuenta desde el inicio del proceso proyectual todos estos elementos. Por eso nosotros planteamos que no vamos a estar estudiando detalles constructivos ni replicando detalles constructivos de forma literal, de forma repetitiva. Lo que proponemos es llegar al diseño de ese detalle constructivo, entender el porqué, el funcionamiento de las partes, de los materiales, que me permita diseñar de qué manera voy a construir este objeto de obra que va a tener una intencionalidad, que va a tratar de comunicar algo desde la obra de arquitectura. ¿Qué es lo que nosotros queremos como propuesta desde la cátedra? Nosotros sabemos que venimos de una facultad masiva, pública, no arancelada, pero que para poder estructurarse en esta masa de estudiantes, lo que genera son saberes por separado. Entonces, en una cajita de la cabeza tengo arquitectura, en una cajita tengo morfología, en otra tengo historia, en otra tengo estructuras, construcciones, etcétera, etcétera. Lo que queremos es que materialización del proyecto sea un espacio
que me permita sintetizar todos estos saberes y articularlos para producir un hecho arquitectónico. Sin duda es este abordaje integral el que nos permite llegar a conformar una obra y dentro del aspecto tecnológico, volcar esta tecnología para poder traducir los aspectos del significado, así como los modos de producción, que me lleven a expresar esta idea arquitectónica. Materializar proyectos, entonces, es un espacio que me debe permitir traducir en la obra aquellas reglas, aquellos conceptos que hacen al proyecto. La definición de los espacios en función de las descargas, en función de las proporciones, en función de aquello que facilite o entorpezca, en el caso que lo resuelva mal, el desarrollo de una obra de arquitectura. Y también voy a reconocer en esto la clasificación tipológica que voy a tener y voy a hacer arquitectura que me sirva como una arquitectura institucional, una arquitectura para el mercado, una arquitectura residencial, y cada una va a tener su forma, sus materiales, su expresión, que van a significar una situación distinta. Y en esto la tecnología, la materialidad, la necesidad de utilizar estos elementos materiales combinados para que me permitan la mejor expresión de lo que quiero lograr, constituyen en sí mismo una unidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, el Museo de Arte Latinoamericano, el MALBA, voy a utilizar materiales en particular que me van a significar elementos en particular y de esta manera conformo el objeto obra. Entonces voy a decir que la arquitectura tiene una intencionalidad. Le doy una impronta porque algo quiero comunicar y como el que quiere comunicar soy yo y comunico a un otro que es el receptor de esto, la arquitectura no es una disciplina neutra, va a estar cargada de esta intencionalidad. Y obviamente tampoco va a ser universal porque va a depender del contexto histórico y social donde voy a desarrollar. No va a ser lo mismo desarrollar una vivienda en América que en Asia. Tengo códigos y tengo elementos distintos. Entonces aparece esta subjetividad e intencionalidad que le voy a dar a la arquitectura. También voy a reconocer que dentro de la producción de la arquitectura voy a tener distintas prácticas profesionales. Y voy a tener aquel que proyecta, y voy a tener aquel que construye, y voy a tener quien interpreta estas obras, quien las analiza, quien es un especialista asesor, quien quizás vende productos para la construcción, pero todos entendiendo un concepto global de la arquitectura, general de la arquitectura, que nos permite esta comunicación entre nosotros. Entonces tenemos que identificar estos roles profesionales que voy a poder cumplir. Para eso que proponemos un modelo pedagógico que está basado en integrar los distintos saberes y no en la sumatoria de saberes separados, sino entender que un conocimiento tiene que ver con otro y entre los dos, si soy capaz de investigar, puedo empezar a generar nuevos modelos y no la reproducción de modelos viejos, sino de generar nuevas propuestas. Uno sabe en esto que nunca inventa lo que no conoce. Preciso conocer los fundamentos para poder recrear en una obra nueva. Y todo esto lo queremos hacer en un modelo que para nosotros, y tiene mucho que ver, y este año va a ser complicado, porque no tenemos esta presencia del taller tan seguida, en un modelo reflexivo, crítico y autónomo. ¿Qué significa reflexivo, crítico y autónomo? Que me permita reflexionar sobre lo que veo, sobre lo que analizo, pero reflexionar de una manera no lineal, sino crítica,
una manera de donde desmenuce lo que estoy viendo para poder entender el porqué y el para qué de cada uno de estos elementos. Y evidentemente autónomo. Porque si bien somos una gran masa, y la facultad es una facultad masiva, como diría el arquitecto González, no deja de ser una gran masa de individuos. Y cada uno es un individuo único e irrepetible. Así como va a ser nuestra producción arquitectónica, única e irrepetible. Entonces tenemos que poder pensar, y en el pensar está el cuestionar, y entre este pensar y entre este cuestionar me permite tener las herramientas para el hacer. Entonces vamos un poco más atrás y ya que estamos pensando en este proceso, tendríamos que animarnos a definir qué es lo que entendemos por arquitectura. Y es más, ¿se puede enseñar la arquitectura? ¿O en realidad la arquitectura, lo que damos en la facultad, son herramientas que nos van a permitir entender la arquitectura? Y la arquitectura, que es una profesión, pero que al mismo tiempo es un oficio, y es uno de los oficios más antiguos que hay en el mundo, se aprende haciéndola. Entonces, no sé si se puede enseñar arquitectura. Por ahí lo que se puede es generar conocimiento en forma conjunta, transmitir herramientas y transmitir conceptos, como lo vamos a ver más adelante. Desde el inicio decimos que la arquitectura entonces va a ser ese arte unido a una técnica que me permita proyectar y construir edificios. Edificios que son donde el ser humano va a desarrollar actividades. Son las actividades humanas, o sea, que tienen función, pero que al mismo tiempo son estéticamente valiosos. O sea, que tienen un condicionante de este arte que hablamos sumado a esta técnica que nos permite proyectar y construir edificios. Si nos vamos a remontar a qué pensaban algunos pensadores respecto de la arquitectura, ahí podemos arrancar hace muchos siglos atrás con Vitruvio, que hablaba ya de entrada de esta cuestión de la práctica y la teoría, el oficio del arquitecto, y por otro lado el pensamiento crítico y la sutileza en las proporciones, en el armado de la obra ejecutada. Le Corbusier va más allá y va a decir que la arquitectura trasciende lo exclusivamente utilitario y va a hablar de este juego, del sabio juego de los volúmenes bajo la luz. La luz que es la que va a permitir entender estos volúmenes, la proyección de la sombra y esa armonía que se va a dar completa entre todas estas relaciones que después vamos a ir analizando que tiene la arquitectura. Otro pensador de la arquitectura, Wright, nos va a hablar no solo de esta cuestión externa, como si fuese la arquitectura una escultura, sino de lo que es el ambiente interno, que es el hecho, para Wright, fundamental de la arquitectura. Este espacio cerrado que está contenido por un gran espacio exterior que se comunica con su contexto. Y Louis Kahn, que nos va a plantear la duda de decir, la arquitectura no existe, existe la obra de arquitectura y la sumatoria de las obras de arquitectura pueden definir una arquitectura general. Pero ojo, no toda la construcción es arquitectura, porque para hacer arquitectura tiene que tener ese espíritu y esa intencionalidad que le da el arquitecto. Aldo Rossi, acercándonos más hacia nuestra época, nos va a decir que la arquitectura es una creación inseparable de la vida, de la sociedad en la que esta obra de arquitectura se manifiesta. Y ahí donde empieza a entrar la verdadera presencia del contexto social y del contexto histórico. Y quizás ya llegando a nuestros días, Tadao Ando
nos va a decir que la arquitectura no es otra cosa que el resultado de un encuentro entre el razonamiento lógico y la creación a través del uso de los sentidos, porque en definitiva nos comunicamos a través de los sentidos, vemos y sentimos la arquitectura. Entonces podemos definir o juntar dentro de todas estas definiciones que siempre estamos hablando de la forma de ese espacio donde que esta forma, este volumen, esta pieza arquitectónica me contiene una función y me va a servir para desarrollar una función. Y para que esta forma me contenga y me permita desarrollar una función, voy a requerir de la tecnología que me permita materializar la forma para desarrollar la función. Y todo esto se va a dar dentro, como decía Rossi y varios de las definiciones arquitectónicas que vimos antes, dentro de un contexto, sin que cada una de estas partes sea una parte separada del resto. La arquitectura, en definitiva, es ese todo que junta a la dimensión formal, a la dimensión funcional y esencialmente lo que vamos a ver nosotros, la dimensión tecnológica. Entonces, estas tres dimensiones son tres lecturas de una sola unidad, que es la arquitectura, y que va a estar definida esta unidad en un contexto determinado. No es la misma función, ni va a ser la misma tecnología, ni voy a usar las mismas formas a lo largo de la historia o a lo ancho de todo el territorio del mundo, donde cada forma va a representar una cultura y esa cultura va a definir ciertas funciones y la tecnología va a ser central en función de dónde esté yo desarrollando esta obra de arquitectura. Entonces, vamos a entender que este metaobjeto que definimos como el objeto arquitectónico, como el objeto obra, empieza a ser en función también de esa percepción que tiene esto que hablábamos antes de la comunicación, la percepción que va a tener el usuario, el receptor de este mensaje, de qué es lo que está percibiendo. Y ahí es donde entran los códigos. Entonces, conformamos esta relación triádica que decimos para definir la arquitectura, que es la forma, la proporción, las relaciones, con el cometido que tiene la obra, con la función, y obviamente con la tecnología que lleva a la materialidad. Estas tres situaciones, esta relación triádica, en un contexto determinado, me define la arquitectura como una verdadera unidad de pensamiento. Y estas tres dimensiones tienen su correlato y van creciendo, y vamos a analizar durante la cursada este desarrollo de lo más básico, de lo funcional. Digamos, lo primero que tiene que cumplir una obra de arquitectura es el control físico, protegerme de la intemperie, protegerme del darme abrigo, darme contención, donde pueda desarrollar una función y esa función va a estar medida por un medio social que va a generar una simbolización cultural. Lo mismo va a pasar con la dimensión formal, que la pueda analizar desde los elementos, la relación entre estos elementos, de la masa, el espacio, la superficie, lo que decimos la subtracción de volúmenes, etc., para buscar una estructura formal que me permita llegar al estilo, a la semántica, a lo que quiero decir. Y sin duda, la dimensión tecnológica, que es donde nosotros vamos a estar haciendo centro, en esta dimensión tecnológica que tiene que ver cómo desde los materiales llego a elaborar los elementos constructivos que van a empezar a armarse en sistemas, los sistemas de cerramiento, los sistemas de estructura, los sistemas de instalaciones, para dar respuesta a todos estos elementos funcionales y formales y que obviamente van a estar muy implicados con lo que significa la innovación tecnológica. Llegar al desarrollo de una tecnología que me permita concretar esta obra. Entonces, desde el inicio del proceso proyectual, tenemos que entender esta integralidad proyectual, que significa poder
prefigurar una obra, entendiendo todos los elementos, todos los saberes que la componen, desde lo tecnológico, pero también desde lo morfológico, desde la materialidad, de formas de producción, de la significación sin duda, de las prácticas y de los códigos sociales. Vamos a ver un ejemplo que nos permita ver qué significa materializar un proyecto. Porque una cosa es el material en sí mismo. Cuando yo a ese material le doy una intención, que es aquello que me permita que el material exprese lo que es mi idea de proyecto, es que empezamos a hablar de la materialización. O sea, el material con intención es la materialización. Es esto que me va a permitir unir el diseño y la técnica en un proceso constructivo que me lleve a concretar esta obra de arquitectura, que como decíamos al principio, es arquitectura en cuanto a hecho construido. Entonces veamos, por ejemplo, a Louis Kahn, la biblioteca Exeter de Louis Kahn, que como todos saben y ya la habrán estudiado, tiene un gran concepto respecto de la forma, morfológicamente, esta proporción de la forma pura, los cuadrados, el cubo, aquella cuestión que plantea la iluminación cenital como la bajada de esta cuestión cultural desde la luz superior que me ilumina y que me hace crecer desde lo cultural, y esta cuestión del trabajo de los círculos que le dan esta lectura de la idea del conocimiento infinito, que no tiene principio y no tiene fin. Louis Kahn es un gran semiótico en la generación de la arquitectura. Entonces va a generar estos espacios que si los vemos en maqueta, en estas maquetas, reproducen esta proporción, esta idea de forma, esta idea de plasmar cierto sentido. Sin embargo, van a cobrar su verdadera dimensión cuando estas formas, estas proporciones, empiezan a tener la lectura de la materialidad. La forma pura y ese círculo se ve potenciado por la fuerza del hormigón bruto, del hormigón visto, y la madera que le da esa calidez por detrás en las estanterías. O cuando hablo de este cubo perfecto desde el exterior, que arma el ladrillo como elemento noble, jugando con el vidrio, empieza a darle su real expresión arquitectónica. La obra, entonces, empieza a verse como obra desde el punto de vista de la materialidad, con toda la fuerza y toda la intencionalidad que el autor requiere de esta obra. Entonces, ¿cuál es para nosotros el gran desafío de esta arquitectura en este momento? Y nosotros pensamos que el gran desafío es la integración de estos conocimientos que vamos adquiriendo por separado en la facultad, que tiene que ver con tallerizar la enseñanza, con el funcionamiento del taller. Este va a ser un año muy particular, vamos a ver de qué manera podemos sustituir ese espacio de discusión del taller, porque la discusión del taller, en el intercambio de estos pequeños elementos que todos traemos, más o menos, nosotros como docentes y ustedes como estudiantes, entre ustedes y entre nosotros, se empieza a generar el conocimiento conjunto, que es la única manera de tener una universidad de calidad que respete al mismo tiempo la masividad. Y esto nos permite generar esta cuestión de conocimientos conjuntos. Y en esto, el rol del docente y el rol del estudiante, si bien es diferenciado, empieza a articular de manera que el docente se transforma simplemente en aquel que guía una discusión, que conduce ese debate y ese análisis crítico, y que en conjunto con el estudiante, que va a aportar su cuestionamiento, que va a aportar su individualidad, que va a aportar su intencionalidad, empiecen a generarse estos conocimientos. ¿Cómo lo logramos este año? ¿Cómo nos motivamos? Esto es lo que tenemos que ver, cómo nos proponemos llevar adelante
esta cursada. Para nosotros es fundamental la generación de conceptos. Si nosotros entendemos conceptualmente algunos elementos, como pueden ser conceptualmente qué significan las instalaciones, conceptualmente qué significan las estructuras, conceptualmente que una estructura es un espacio, es un volumen, y ese volumen me genera un espacio alrededor, y dejo de temerle a las materias técnicas para entender que todos los elementos tecnológicos no van a ser otra cosa que ayudas que voy a recibir para empezar a concretar los espacios de uso. Entonces voy a poder transformar esos conceptos finalmente en herramientas que me permitan producir y reproducir ciertos elementos y que me permitan analizar críticamente la arquitectura, porque a partir de esas herramientas, aplicadas con ese análisis crítico, yo voy a poder generar una producción. Voy a producir, que no es otra cosa que reproducir, con una relación nueva, con elementos propios, aquello que vengo analizando desde lo conceptual, que lo llevo a la herramienta que a través del análisis crítico me permite generar la producción de un objeto obra, y que para nosotros, en esta gran cursada, va a ser la generación de conocimientos. Volvemos a repetir, nosotros no vamos a transmitir conocimientos como equipo docente a un grupo de estudiantes. Vamos a trabajar en forma conjunta, como cátedra, docentes, estudiantes, investigadores, para que en el debate, en la discusión, en este análisis y reflexión crítica, podamos generar conocimientos entre todos. Así que esperemos que tengan un buen desarrollo de la cursada, que les sirva este proceso de materialización de proyectos como un elemento para poder entender lo que nos depara esta bendita profesión, este bendito oficio que es la arquitectura. Así que muchas gracias por acompañarnos y esperemos estar a la altura de lo que ustedes merecen.